Algo se estaba arrastrando por el pasillo del avión, y yo era el único que podía oírlo. El hombre del asiento 17A se inclinó hacia mí y susurró: «No mires atrás». Las luces se apagaron, y nadie más reaccionó. El hombre del asiento 17A me dijo que no mirara atrás. Lo dijo justo antes de que se apagaran las luces del avión. Pensé que era una broma incómoda, el típico comentario raro de un desconocido. Pero entonces escuché algo detrás de mí. No eran pasos, no, eran voces. Era algo arrastrándose por el pasillo, y nadie más parecía notarlo. Todo empezó de una forma completamente normal, como cualquier otro vuelo nocturno. No había retrasos, no había tensión en el ambiente, ni siquiera turbulencias previstas. Llegué al aeropuerto con tiempo. Pasé el control sin problemas y me senté a esperar. De hecho, si pienso en ese momento ahora, lo que más me inquieta es eso. Lo normal que parecía todo antes de que empezara a torcerse. Siempre me ha gustado observar a la gente en los aeropuertos. Es fácil imaginar historias sobre a dónde van, de dónde vienen o qué les espera. Aquella noche había familias, gente de negocios, parejas medio dormidas, nada fuera de lo habitual, hasta que me fijé en un detalle que no supe interpretar en ese momento. Había un hombre de pie cerca de la puerta de embarque. No estaba sentado como los demás ni miraba pantallas o el móvil. Solo estaba ahí, quieto, mirando hacia la fila como si esperara algo. Lo raro no era eso exactamente. Era que llevaba demasiado tiempo sin moverse. Al principio pensé que simplemente estaba esperando a alguien. Pero pasaron los minutos y nadie se acercaba a él. Ni siquiera parecía reaccionar cuando anunciaban cosas por megafonía. Era como si estuviera desconectado de todo lo que pasaba alrededor. De verdad no escuchaba nada o estaba ignorándolo todo. Intenté dejar de mirarlo, pero cada cierto tiempo volvía a fijarme sin darme cuenta. Había algo en su postura que no encajaba, demasiado rígida, como si estuviera conteniendo algo o esperando el momento exacto para moverse. Y lo más incómodo era que, en algún punto, me dio la sensación de que sabía que lo estaba observando, aunque nunca giró la cabeza. Cuando anunciaron el embarque, la gente se levantó casi al mismo tiempo. Se formó la típica fila desordenada que avanza a tirones. Yo me coloqué más o menos en medio, revisando el billete por costumbre. Intenté no pensar más en el hombre, hasta que lo vi ponerse en la fila justo detrás de mí. No sé por qué, pero eso me incomodó más de lo que debería. No había hecho nada, no había hablado, ni siquiera me había mirado directamente. Y aún así, su presencia tan cerca me resultaba difícil de ignorar. Podía notar que estaba ahí sin necesidad de girarme. Siempre había sido tan consciente de otras personas. Avanzamos lentamente hacia la puerta del avión. Cuando llegó mi turno, entregué el billete y pasé sin problema. Por alguna razón, dudé un segundo antes de entrar, como si algo no terminara de encajar. Pero no había nada evidente, solo esa sensación incómoda que no sabía explicar. Busqué mi asiento, 17B, en el pasillo. Coloqué la mochila arriba y me senté, revisando el número por costumbre. Todo normal, todo en orden. El asiento de la ventanilla, el 17A, estaba vacío. No le di importancia en ese momento. La gente fue entrando poco a poco y el avión empezó a llenarse. Algunos hablaban, otros buscaban su sitio, lo de siempre. Pero había algo que me llamó la atención. Nadie parecía dirigirse al asiento 17A, y ya casi no quedaban pasajeros por entrar. Justo cuando pensé en avisar a alguien por si había un error, alguien se sentó a mi lado. No lo vi llegar desde el pasillo.
Simplemente, al girar la cabeza, ya estaba ahí. Era el hombre de la puerta de embarque. Se acomodó sin decir nada. Pasaron unos segundos en silencio hasta que habló. No mires atrás cuando apaguen las luces, dijo en voz baja. No sonaba como una broma. No sonaba como una advertencia exagerada. Sonaba específico. Y lo peor fue la pregunta que me vino a la cabeza en ese momento. ¿Por qué alguien diría algo así en un vuelo normal? El avión despegó y traté de concentrarme en algo normal. La música, la ventana, la sensación de estar flotando sobre la ciudad, pero no podía quitarme de encima la sensación de que el hombre a mi lado no era un pasajero común. No hablaba, no miraba hacia la ventanilla, solo permanecía quieto, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Cada tanto giraba un poco la cabeza y me miraba, aunque no decía nada. Sentí un escalofrío que subía por mi espalda sin razón aparente. Intenté sumergirme en mi móvil, revisar mensajes, distraerme, pero algo en la cabina estaba apagado, silencioso de una manera extraña. Las luces estaban reguladas para vuelo nocturno, pero incluso los sonidos normales del avión parecían amortiguados. La gente a mi alrededor seguía ocupada. Nadie miraba alrededor y yo no podía dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar. A mitad del vuelo, escuché un ruido leve detrás de mí. No era el típico zumbido de los motores, ni un golpe normal de la cabina. Era como si algo arrastrara los pies por el pasillo, muy suave, pero constante. Cuando giré la cabeza, nadie estaba allí, solo la fila vacía de asientos, que siempre está detrás de 17B. Intenté ignorarlo, convencido de que era mi imaginación, pero luego escuché un susurro que parecía provenir del pasillo, apenas audible sobre el motor. Volví a mirar. Nada. El silencio volvió a instalarse y mi corazón empezó a latir más rápido. Me pregunté si alguien más lo había oído o si solo me estaba volviendo paranoico. El hombre a mi lado finalmente habló de nuevo. No todos notan lo que pasa, murmuró con la voz baja, sin mirarme a los ojos. Mi primera reacción fue preguntarle qué quería decir con eso, pero algo en su tono me hizo callar. Era como si supiera que no debía preguntar. Pasaron unos minutos y empecé a fijarme en otros detalles del vuelo. El asiento 17 seguía vacío, a pesar de que alguien debía ocuparlo según la pantalla de asignación. La azafata pasaba por el pasillo de manera extraña, más lenta que lo habitual, revisando algo que nunca miraba antes. El resto de los pasajeros parecía ajeno a cualquier irregularidad, pero la sensación de que algo no encajaba crecía con cada minuto. Intenté recordar si había habido algún anuncio extraño o retraso al embarcar. Nada. Todo había sido normal, y aún así no podía quitarme de la cabeza la advertencia de no mirar atrás. La idea me resultaba ridícula,
pero el instinto me decía que no era seguro ignorarla. Mi respiración se volvió más superficial mientras trataba de calmarme. En un momento quise levantarme para ir al baño. Miré por el pasillo y vi que estaba completamente despejado, pero la sensación de ser observado no desapareció. Al volver a mirar a mi lado, él me sonrió de una manera muy sutil, casi imperceptible, y por un instante pensé que era demasiado consciente de cada uno de mis movimientos. El resto del vuelo continuó con normalidad aparente. Comida servida, pasajeros dormidos, ruido leve de auriculares y pantallas, pero algo seguía mal. La quietud de su presencia y los pequeños ruidos extraños del pasillo, como si alguien caminara sin ser visto, como si estuviera allí y al mismo tiempo no. Mi mente comenzó a llenar los espacios vacíos con escenarios que no quería imaginar. Intenté recordar si había visto a ese hombre alguna vez antes de este vuelo. La respuesta era no, pero algo en su comportamiento parecía conocido, como si ya lo hubiera visto en otro avión o sala de espera. Era imposible, lo sabía, pero la sensación persistía. Cada vez que giraba la cabeza, estaba allí, tranquilo, paciente, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Y si realmente sabía algo que yo no, miré hacia la ventanilla para distraerme y vi solo la noche y las luces de la ciudad distante. Nada más. Nada que pudiera explicarlo. Cuando volví la mirada hacia el pasillo, el asiento 17 seguía vacío. Eso reforzó la incomodidad que me estaba consumiendo. Si alguien debía estar allí, no lo estaba, y aún así él estaba demasiado cerca. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Me pregunté si estaba seguro de haber visto correctamente todos los detalles del embarque, si alguien podía entrar sin que yo lo notara, o si había algo en el avión que no estaba considerando. Mientras tanto, él me miraba con esa calma extraña que me resultaba imposible de ignorar. Y la pregunta que me atormentaba desde que despegamos volvió con fuerza. ¿Qué estaba pasando realmente en este vuelo? A mitad del vuelo, noté que algo en la cabina estaba extraño, como si el ritmo normal del avión hubiera cambiado. El murmullo de los pasajeros parecía más bajo, casi contenido, y los motores emitían un zumbido constante que no recordaba haber oído antes. El hombre del asiento 17A seguía ahí, quieto, sin moverse, mirándome con la misma calma inquietante. Intenté concentrarme en la película que estaba en la pantalla individual, pero cada sonido del avión me parecía amplificado. Empecé a preguntarme si todos notaban lo que yo estaba sintiendo o si estaba exagerando. Un golpe seco resonó desde la parte trasera del avión. No era fuerte,
pero sí lo suficiente para hacer que muchos pasajeros miraran alrededor confundidos. La tripulación seguía su rutina, pero sus pasos parecían demasiado lentos, casi calculados. Alguien murmuró un comentario sin importancia, pero la voz parecía muy distante. Mi instinto me decía que algo no encajaba y no podía ignorarlo. Volví a mirar hacia el asiento 17A. Sigue vacío, pensé, y aún así siento que está demasiado cerca de mí. La sensación de ser observado creció y mi corazón empezó a acelerarse. Me pregunté si debería avisar a la azafata, pero algo me detuvo, como si la idea misma de decir algo hiciera que la situación se volviera más peligrosa. Mientras revisaba mi bolso, escuché un zumbido extraño, muy parecido al de un móvil vibrando, pero nadie parecía tener uno activo cerca. Intenté concentrarme en mi pantalla, ignorando el sonido, pero volvió a repetirse. Era irregular, casi como si alguien caminara por el pasillo con pasos silenciosos. Miré hacia allí y no vi a nadie. El miedo empezó a volverse real. Alguien estaba moviéndose sin que yo lo viera. El hombre susurró algo, pero no entendí las palabras al principio. Tenía la boca cerca de mi oído y su voz era apenas perceptible. Escucha bien. No deberías haberte sentado aquí, dijo. Delima se apartó lentamente y volvió a mirar al frente como si nada hubiera pasado. Mi mente intentó racionalizarlo. Broma, paranoia, cansancio extremo. Decidí levantarme para ir al baño y alejarme de él unos segundos. Mientras caminaba por el pasillo, noté que la tripulación revisaba los compartimentos superiores con cuidado inusual. Algo en sus movimientos era demasiado preciso, demasiado silencioso, como si esperaran algo. Me di cuenta de que no había pasajeros mirando los pasillos. Todos estaban absortos en sus pantallas o dormidos. La cabina parecía demasiado tranquila, como si todos supieran algo que yo no. Al regresar a mi asiento, vi algo que me congeló por un instante. El hombre estaba sentado, pero había algo diferente en su postura. Parecía más rígido, más consciente de cada movimiento a su alrededor, y mi asiento, el 17B, parecía más pequeño, como si algo lo comprimiera. Una ansiedad inmediata me golpeó. No podía explicarlo, pero sabía que algo no estaba bien. Intenté relajarme, mirar por la ventanilla y distraerme con las luces de la ciudad abajo, pero de repente escuché un susurro proveniente del compartimento superior, justo detrás de mi asiento. Parecía alguien hablando bajo, revisando algo con cuidado, pero no vi movimiento alguno. Todo el pasillo estaba vacío, excepto yo y el hombre del asiento 17A. Una pregunta empezó a repetirse. ¿Realmente estaba solo en este vuelo?
Me incliné ligeramente para mirar hacia la parte delantera del avión. La cabina estaba intacta, pero había algo en el comportamiento de los pilotos que me llamó la atención. Sus manos se movían con demasiada precisión sobre los controles, casi rígidas, demasiado concentradas. No sonreían ni hablaban entre ellos como suelen hacer normalmente durante el vuelo. Todo parecía demasiado calculado, como si siguieran un guión invisible. El hombre volvió a susurrar algo. Si te mueves demasiado, no sabrás dónde terminarás. No lo miré directamente. Sentí un miedo que no había sentido antes en un avión. No era la altura, no era el vuelo, era algo más cercano, más personal. Intenté calmarme, respirando profundo, pero su presencia y las pequeñas irregularidades del vuelo no me dejaban. Cada sonido del pasillo me ponía más nervioso. Decidí mirar la pantalla individual nuevamente para distraerme, pero la película parecía distorsionada, como si hubiera saltos extraños en la imagen. Volví a mirar al pasillo y vi un destello de movimiento, apenas perceptible, detrás de los asientos. Mi mente empezó a cuestionarlo todo. ¿Era real o mi imaginación? Mi instinto gritaba que algo iba a suceder, y el hombre del asiento 17A no había dejado de observarme ni un segundo. Una pregunta aterradora empezó a formarse en mi cabeza. Si nadie más parece notar nada, ¿estoy realmente seguro de que el avión está vacío detrás de nosotros? Sentí un frío recorriendo mi espalda mientras intentaba no mirar hacia el pasillo, pero mi curiosidad me venció y giré apenas la cabeza. Y por un segundo juraría que algo me estaba siguiendo. El miedo dejó de ser abstracto. Algo estaba fuera de lugar y yo no podía ignorarlo. El silencio del avión dejó de parecerme normal. Cada sonido se amplificaba en mi cabeza. El crujido de los asientos, el zumbido constante de los motores, incluso el aire que salía de las rejillas. El hombre del asiento 17A seguía allí, inmóvil, observándome con una calma que me paralizaba. Intenté recordar si alguien se había levantado, pero todo seguía exactamente igual. Una sensación de irrealidad empezó a crecer dentro de mí. Miré la pantalla frente a mí y noté que estaba congelada. Pensé que era un fallo técnico, pero al observar a los demás pasajeros, ninguno parecía reaccionar. Todos estaban absortos, como si nada ocurriera. Nadie parecía escuchar los leves ruidos del pasillo, ni notar a la tripulación, que se movía de forma extraña, revisando todo sin mirar a nadie. Empecé a sentir que yo era el único consciente. Decidí levantarme para ir al baño, intentando alejarme unos segundos del hombre. Mientras caminaba por el pasillo, algo me heló la sangre. Todos los pasajeros estaban completamente quietos. No hablaban, no se movían, ni siquiera parecían respirar con normalidad. Parecían figuras colocadas ahí, como si estuvieran esperando algo. Mi instinto me decía que aquello no era normal. Al volver a mi asiento, miré por la ventanilla intentando distraerme,
Las luces de la ciudad pasaban lentamente, pero no sentía conexión con lo que veía. El avión parecía aislado, suspendido en un espacio propio. El hombre del asiento 17A no se había movido ni un milímetro. Su presencia se sentía demasiado real. Empecé a notar detalles que antes había ignorado. La comida seguía intacta en los carros de la tripulación. Los anuncios por megafonía eran cortos y sin emoción. Las luces parpadeaban justo cuando intentaba mirar hacia atrás. Todo parecía demasiado controlado, demasiado perfecto, y eso lo hacía aún más inquietante. Intenté hablar con el hombre del asiento 17A, preguntarle qué estaba pasando. No respondió, solo me miró en silencio. Cada segundo aumentaba mi ansiedad. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero no encontraba ninguna. Era como si estuviera en un lugar donde las reglas normales no existían. Miré otra vez a los pasajeros, buscando cualquier señal de normalidad. Nada. Todos seguían inmóviles, atrapados en sus asientos. El murmullo típico de un vuelo había desaparecido. Incluso la tripulación parecía moverse, siguiendo un patrón que no lograba entender. Era imposible no sentirse completamente solo. Entonces miré hacia el pasillo y algo cruzó mi visión. Una sombra rápida, silenciosa. Al girarme, no había nadie. El pánico empezó a crecer dentro de mí. Algo estaba pasando y no podía explicarlo. El hombre del asiento 17A habló por fin. Si no prestas atención, no lo notarás hasta que sea tarde. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El pasillo seguía vacío, pero la sensación de que algo se movía allí era insoportable. Busqué a mi alrededor cualquier indicio de normalidad. Nadie reaccionaba, nadie hablaba, nadie parecía notar al hombre junto a mí. El miedo se convirtió en una pregunta inevitable. Si algo ocurría, ¿quién podría ayudarme? Intenté distraerme revisando mis cosas, pero todo estaba demasiado ordenado, como si alguien ya lo hubiera tocado antes. El avión entero parecía un escenario preparado. Empecé a dudar de todo. Entonces lo escuché. Un arrastre suave detrás de mí. No podía verlo, pero sabía que algo estaba allí. El hombre del asiento 17A sonrió levemente, y en ese momento entendí algo aterrador. Si algo pasaba, puede que yo fuera el único capaz de notarlo. La tensión ya era insoportable. Cada sonido del avión se sentía amplificado en mi cabeza. El arrastre volvió a escucharse, esta vez más cerca, aunque seguía sin poder ver nada. El hombre del asiento 17A permanecía inmóvil, observándome con esa calma perturbadora. Quise levantarme, pero algo me detuvo. Una sensación de que cualquier movimiento podría empeorar todo. Mi respiración era rápida, superficial. Miré a los demás pasajeros buscando normalidad, pero algo no encajaba. Muchos estaban completamente quietos, sin moverse ni reaccionar. No parecía sueño, era otra cosa. La tripulación caminaba por el pasillo de forma uniforme, revisando todo sin hablar con nadie. Era como si siguieran un patrón que yo no podía entender, y yo era el único que lo notaba. Intenté distraerme con la pantalla, pero la imagen fallaba. La película saltaba. Los subtítulos no tenían sentido. Miré al pasillo. Vacío, pero no del todo. Sentía que algo se movía fuera de mi campo de visión.
Entonces el hombre susurró, no todo el mundo está despierto, y algunos ya no deberían estarlo. Mis manos empezaron a temblar. Quise pedir ayuda, pero cada vez que miraba alrededor todo parecía normal para los demás. Me sentí atrapado en un lugar que funcionaba bajo reglas distintas. No era un sueño. Todo se sentía demasiado real. Me levanté lentamente y caminé por el pasillo. Los compartimentos estaban perfectamente cerrados, intactos. A medida que avanzaba, sentía la mirada del hombre sobre mí. Los pasajeros seguían inmóviles, demasiado quietos. Empecé a entender que no podía confiar en lo que veía. Intenté hablar con una azafata. ¿Ha notado algo extraño? Me miró y negó con la cabeza. Todo está normal, pero su expresión no transmitía tranquilidad. Parecía saber algo y no querer decirlo. Eso me inquietó aún más. Volví a mi asiento. El 17A seguía vacío según cualquier lógica, pero no lo estaba. La sensación de presencia era innegable. Entonces escuché el arrastre otra vez, justo detrás de mí. Esta vez no pude ignorarlo. Algo estaba ocurriendo. El hombre susurró de nuevo. Cuando miras atrás, es demasiado tarde. No quise girarme, pero mi mente ya estaba imaginando lo peor. Cada sonido, cada luz, cada detalle del avión parecía formar parte de algo que no podía controlar. Miré por la ventanilla buscando alivio. La noche parecía normal. Ciudades, carreteras, luces lejanas. Pero esa normalidad no encajaba con lo que estaba sintiendo. El miedo dejó de ser una idea. Se volvió algo físico, real. Intenté ordenar todo lo que había pasado. Los ruidos, los pasajeros inmóviles, la tripulación, el hombre. Todo indicaba que algo no estaba bien. Dudé de mí mismo por un momento, pero mi instinto decía lo contrario. Entonces el hombre se inclinó hacia mí y susurró, no todos los vuelos terminan como crees. Mi corazón se detuvo por un instante. No era una amenaza directa, pero sonaba real. Y entendí que estaba atrapado en algo que parecía normal, pero no lo era. La pregunta volvió a mi cabeza, más fuerte que nunca. Si algo salía mal, ¿quién estaría realmente despierto para notarlo? Un frío me recorrió el cuerpo. Todo lo que podía hacer era quedarme quieto, mirando al asiento 17A, consciente de que cualquier cosa podía cambiar en cualquier momento. El avión ya no parecía un lugar normal. Cada sonido se sentía exagerado. El motor, los compartimentos, incluso el aire. Todo estaba amplificado, como si mi mente estuviera forzando cada detalle. El hombre del asiento 17A seguía ahí, observándome con esa calma que me incomodaba hasta el fondo. Intenté respirar hondo y mantener la lógica, pero mi cuerpo sabía que algo no estaba bien. Miré por la ventanilla, buscando tranquilidad. La noche era la misma. Luces lejanas, carreteras, ciudades pequeñas. Pero cada vez que giraba hacia el pasillo, sentía que algo se movía, invisible. Mi mente intentaba explicarlo, pero ninguna respuesta encajaba. Era imposible ignorarlo. Algo estaba pasando y solo yo lo notaba. El hombre susurró, cuando todo parece normal, es cuando debes tener más cuidado. Quise preguntarle qué significaba, pero no pude. Mi respiración se aceleró
y todo empezó a sentirse incorrecto. Era como si cada movimiento estuviera siendo observado. Entonces, escuché pasos detrás de mí. No eran normales. Eran arrastrados, lentos. Miré hacia el asiento 17A, vacío, pero no realmente. El pánico creció al darme cuenta de que nadie más parecía notar nada. El miedo dejó de ser una idea y se convirtió en una certeza. Antes de continuar, déjame decirte algo. Si quieres saber cómo termina realmente esta historia o entender qué estaba pasando en ese vuelo, suscríbete para no perderte lo que viene, porque lo siguiente cambia todo. Volví a mi asiento intentando mantener la calma. La tripulación seguía moviéndose con una precisión extraña. Los pasajeros permanecían inmóviles, absortos en nada, y el hombre seguía ahí, con esa calma que ya no parecía humana. Sentí que cualquier reacción podía empeorar la situación. Intenté acercarme al pasillo, pero todo estaba distinto. Las luces parpadeaban, el sonido del avión era más intenso y todo parecía demasiado ordenado. Cada paso aumentaba mi miedo. Sentía que el avión me observaba, que yo no debía estar allí. Todo giraba alrededor del asiento 17A. El arrastre volvió, justo detrás de mí. No podía verlo, pero lo sentía. El hombre susurró: «Nunca lo verás venir si no prestas atención». Intenté mirar, pero el miedo era más fuerte. Algo estaba ahí, esperando. El tiempo parecía detenerse. Mi mente dudaba de todo, pero había cosas que no podían explicarse. Los pasajeros, la tripulación, el silencio. Algo estaba ocurriendo, y yo era el único que lo percibía. Entonces volvió a hablar. «Cuando el vuelo termina, todo queda igual. Pero tú, no». Un frío me recorrió el cuerpo. No entendía del todo sus palabras, pero sabía que eran reales. Y por primera vez sentí que nada volvería a ser normal. Miré el asiento 17A una última vez, vacío según el billete, pero no según mi instinto. Todo mi miedo se concentraba ahí. Era el centro de algo que no podía comprender. El avión continuó su vuelo, aparentemente normal para todos, menos para mí. El hombre me observó en silencio y entendí algo que nunca olvidaré. Lo cotidiano puede volverse aterrador en cualquier momento. A veces no hay un final claro, solo la certeza de que algo estaba mal. Y desde esa noche supe que no todos los vuelos terminan como deberían. Suscríbete.